Hola, muy buenas noches a todos. Sean una vez más bienvenidos a una nueva sesión de la construcción del emulador para la Nintendo NES con JavaScript y Test Drive en Development, ¿cierto? ¿Qué vamos a estar tratando en esta sesión? En esta sesión que compete ahora mismo. Vamos a emular la instrucción que continúa, que si bien nos referimos a la documentación, es la instrucción break, ¿cierto? Acá la tenemos. Vemos que las instrucciones que hemos emulado con anterioridad, tenemos a la instrucción BPL, eso ya la vimos en sesiones pasadas, previas. Entonces hoy nos compete es emular esta instrucción BRK, ¿cierto? Entonces vamos a darle un vistazo al log de los commits, que allí nos ilustra de una mejor manera, ¿cierto? Tenemos que en la sesión pasada emulamos tres instrucciones, la BMI, BNE y la BPL, que las tres son instrucciones de branching o saltos condicionales, ¿cierto? Ya vimos de qué trata. Cada uno de esos saltos es pregunta sobre el valor de un flag en específico y de acuerdo a su valor, dependiendo si es 1 o 0, pues toma una nueva dirección de memoria para la ejecución del programa. Entonces esos son los que competen a saltos, a instrucciones de salto o branching. Entonces es un poco diferente la instrucción que vamos a ver. Ya vamos a ver acá en la documentación. Lo que tenemos es una instrucción BRK, ¿cierto? Lo que nos dice esa instrucción según la documentación es que va a generar una solicitud de interrupción, ¿cierto? Pero ¿qué viene siendo una interrupción en términos de arquitectura de procesadores? Si bien los procesadores, y haciendo un poquito trayéndolo a la actualidad con procesadores muy potentes, nos da esa sensación de que cuando nosotros estamos ejecutando las tareas en el día a día con el sistema operativo de turno que estemos utilizando, se nos da la sensación de que estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Podemos estar escuchando música, viendo un video o realizando alguna tarea de ofimática o programando, ¿cierto? Eso nos da la sensación de que estamos haciendo muchas tareas en simultánea. Pero la realidad dice que no es así, porque pues físicamente es imposible tener que un procesador realice, o por lo menos dentro de la arquitectura como la manejan los computadores en la actualidad, es imposible pues como realizar eh, tareas paralelas en computadores de escritorio o máquinas portátiles como las conocemos hoy en día. Eh, sí que se puede realizar tareas en paralelo, pero eso ya es un tema pues ya como lo conocemos de núcleos, de, de procesamiento distribuido y paralelo. Bueno, son términos diferentes, pero con lo que me quiero quedar es que cuando el procesador realiza cálculos, ¿cierto? El procesador solo es capaz de computar pues instrucciones una por una, casi que en secuencia, ¿cierto? Por más que hayan hilos de ejecución, por más que hayan núcleos en el procesador, en última se va a tener que ejecutar pues un simple hilo que atienda pues como a estas ejecuciones. Y en términos de sistemas operativos, pues tenemos que el sistema operativo, que es el que toma control pues sobre el procesador, va, va, va a depender de que el procesador ejecute las instrucciones de turno, pero también atienda a otras situaciones o eventos que pueden ocurrir en la máquina que está utilizando el usuario, como pueden ser la data que ingresamos por el teclado, las posiciones que recibe el del mouse, ¿cierto? De la cámara, del micrófono. Muchas de esas señales generan interrupciones
Por eso ahí viene el término en la ejecución del procesador, para que este procesador atienda a esta interrupción y así pueda atender estas señales. Cuando se procesan estas señales o el procesador calcula pues este tipo de interrupciones o deja que los dispositivos pues envíen este tipo de señales, luego de procesarlas y hacerlo debido con ellas, el procesador vuelve y retoma su ejecución normal, ¿cierto? Entonces eso viene siendo en términos generales lo que viene a ser una interrupción, ¿cierto? Entonces acá tenemos que para el procesador de la Nintendo, que es el 2A03 basado en el 6502, como vemos en la documentación, esta instrucción lo que va a hacer es generar una interrupción, pero una solicitud de interrupción, pero por software. Es decir, nosotros no tenemos un dispositivo que va a generar una interrupción, sino que esta simple instrucción al ejecutarse va a simular una interrupción, ¿cierto? Que es como para decirle al procesador, ve, yo ejecuté esta instrucción BRK, estoy enviando una interrupción para que usted me atienda un evento indeterminado, ¿cierto? Pero este evento ya veremos que no es como tal un evento, sino que va a decirle al procesador que vaya a ejecutar ciertas instrucciones o ciertas rutinas que son determinadas por la instrucción. Pero entonces la ejecución del procesador se va a detener hasta el momento en el que llega esta instrucción BRK y desplaza el flujo de ejecución a otro lado pues determinado por la instrucción, y cuando estas instrucciones ya son ejecutadas vuelve y retoma la ejecución normal, ¿cierto? Entonces acá vemos que la documentación nos dice fuerza la generación de una interrupción, ¿cierto? De la solicitud de una interrupción. Y adicionalmente, ¿qué es lo que hace? Dice, el program counter, que ya hemos visto que es el registro que tiene el procesador para que almacena la dirección de la instrucción siguiente que va a ser ejecutada, ¿cierto? Que es el que toma, pues, como la ejecución del programa. Entonces va a tomar este program counter y el processor status, que vimos que es otro de los registros que tiene las banderas, y los empuja a la pila, ¿cierto? Pero ¿qué viene siendo la pila? La pila, acá les voy a mostrar en una documentación que tengo aquí referente al procesador. Acá lo que me muestra esta documentación del procesador es el mapeo de memoria, es decir, el espacio de direcciones que soporta el procesador, qué sentido o qué semántica tiene para el mismo procesador estas direcciones de memoria. Algunas de ellas ya la hemos visto, por ejemplo, la página 0, ¿cierto? Que compete desde la dirección 00 hasta la dirección 100. Esta ya la hemos visto, que es la página 0. También hemos visto o mencionado que la memoria RAM o el espacio que va a utilizar el procesador como memoria RAM va a estar desde la dirección 00 hasta la dirección 2000, ¿cierto? Acá lo vemos muy fácil en este esquema. Luego más adelante vamos a tener registros de entrada y salida. Luego vamos a tener ya lo que es la data de la ROM o del cartucho que se está ejecutando, una SRAM y también ya el código del programa como tal, que va a ser dividido, pues ya veremos más adelante como el espacio para los gráficos y para el código. Pero en este momento nos interesa es este del stack, ¿cierto? Entonces el stack viene siendo un espacio en la memoria RAM o en el espacio de direcciones que va a ser utilizado por el programa para empujar valores allí para sus cálculos de instrucciones y poder acceder a él de una manera más directa y más fácil, ¿cierto? Entonces eso es el stack, simplemente un espacio de direcciones en la memoria RAM que va a utilizar el programa para almacenar valores. Entonces con eso nos podríamos quedar. Acá se ilustra muy bien el espacio de memoria que soporta pues como la Nintendo. Y allí pues ya podemos ver un poco mejor de qué nos está hablando esta instrucción BRK. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que cuando se ejecute esta instrucción, el valor que tiene el registro PC y el registro
de estado, que en este caso sería el registro P, van a ser empujados a la memoria. Pero si recordamos también, nosotros en la CPU tenemos, en los registros tenemos, estos son los registros que soporta la CPU. Tenemos el PC, tenemos el registro A, el registro X, el registro Y y el registro P, que este es el del estado, ¿cierto? Pero tenemos uno adicional que es el registro SP, que atiende al nombre de stack pointer o puntero de pila, ¿cierto? Y este registro lo que hace es tener un offset o desplazamiento relativo a esta dirección de memoria, ¿cierto? Entonces, por default, cuando el programa se carga, el stack pointer o el stack va a comprender este rango de direcciones, desde la 100 hasta la 200. Pero el registro SP va a tener un apuntador de un byte relativo a esta página, ¿cierto? Que sería la segunda página de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el registro SP tiene un valor de, por ejemplo, por dar un ejemplo de 23, entonces estará apuntando a la dirección 1, 2, 3, ¿cierto? Es fácil de entender. Es un registro que apunta al espacio de memoria donde está alojada la pila. Con esto ya podríamos saber dónde van a estar almacenados estos valores, tanto el del program counter y el procesor status. ¿Qué más nos dice la documentación? Bueno, status are pushed in the stack. Entonces dicen the IRQ interrupt vector, que está ubicado en la dirección FFE y FFEF, es decir, los últimos 2 bytes de la memoria direccionable por el procesador. Allí se va a ubicar una dirección de memoria, en esta dirección. Entonces, esta dirección que esté almacenada allí, es decir, esta dirección que esté almacenada en este rango, viene siendo por acá más o menos, ¿cierto? En este caso la dirección 0xFFE. Ese valor va a ser asignado al program counter. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se ejecuta la instrucción BRK, el flujo del programa va a ser ejecutado a partir de la dirección que me retorna esta dirección de memoria. Es decir, acá va a haber una dirección que va a ser cargada en el program counter y allí va a continuar la ejecución de memoria. Ya vamos a ir viendo paso a paso cuando planteemos las pruebas unitarias de qué se trata esto, ¿cierto? Entonces, en grandes rasgos nos dice esto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Nos dice, y el break flag en el status será seteado a 1. Es decir, que eso lo vamos a ver también en otra documentación. Lo que nos quiere decir es que cuando empujamos el estado del procesor status, también debemos setear este flag, que es el break command, a 1, ¿cierto? Y ese valor también va a alterar el procesor status y ese es el que vamos a empujar a la pila. Para que nosotros empujamos entonces el valor actual del PC y del procesor status. Para que cuando retornemos de esta nueva rutina, sepamos dónde quedó la ejecución del procesador antes de entrar a la instrucción BRK, ¿cierto? Así es como el procesador retorna su ejecución cuando se ejecutó ya una rutina o subrutina en particular. Entonces, así es como a bajo nivel funciona un esquema de subrutinas o de funciones, ya pues hablando pues en temas de bajo nivel. Vamos a ir ahorita desglosando otros temitas que son muy pertinentes tener en cuenta. Y acá nos dice esta documentación que esta instrucción tiene este opcode 00 y que pues tiene un tamaño de 1 byte, pero esto no es del todo cierto. ¿Y por qué no es del todo cierto? Por este documento que nos explica acá algo muy importante. Acá nos dice
Que, bueno, el B-flag es el flag o la bandera B que vamos a setear cuando empujemos las banderas a la pila. Dependiendo del significado, software. Bueno, acá nos compete un poco este de la instrucción. Y nos dice que lo contrario a lo que mucha documentación referente a la arquitectura del procesador 6502, la instrucción BRK es realmente de 2 bytes. ¿Cierto? Contrario a como nos dice mucha documentación, y acá vemos que esta documentación nos dice que compete solo 1 byte, pero realmente tiene un tamaño de 2 bytes, uno para el opcode y el otro byte, que en este caso sería el operando, no es que tenga un sentido para la instrucción, porque en última la arquitectura lo omite, pero sí tiene sentido, es para el hecho que ya vamos a ver más adelante cuando retornemos la ejecución a la instrucción en la que habíamos quedado o que está contigua a la instrucción BRK. Y esto ya vamos a ver pues a qué se refiere. Entonces es muy claro tenerlo en cuenta, porque esto que nos dice de que la instrucción BRK realmente tiene 2 bytes de tamaño es importante para eso. Entonces, si queremos asegurar la fiabilidad de esta emulación, tenemos que entender esta nota. Por eso es muy importante también aferrarnos a la documentación que haya al respecto, y pues ahí vemos cómo pulir esta emulación, ¿cierto? Acá luego tenemos más abajo, teniendo pues en claro estas aclaraciones que hemos hecho, tenemos el ejemplo de cómo se ejecuta esta instrucción, ¿cierto? Cuando se ejecuta la instrucción, cuando lee el BRK, entonces en este momento, cuando el program counter llega a donde está ubicada la instrucción BRK, se lee el valor 00, ¿cierto? Que el 00 ya habíamos visto que es el opcode para esta instrucción, ¿cierto? Y miren que acá nos explica muy bien que el program counter +1, es decir, el procesador también va a leer el byte siguiente a la instrucción BRK, es decir, que realmente sí es de 2 bytes, no solo conformes con el 00 del opcode, sino el siguiente byte, que acá no lo muestra como signo de interrogación, porque es un valor que puede ser cualquiera, porque en últimas el procesador no lo estará utilizando. Pero sí es necesario, ¿cierto? Sí es necesario para que luego al retornar podamos tener ese desplazamiento de 2 bytes. Ya vamos a ver cómo será. Luego, acá lo que ya les expliqué anteriormente, el registro S, acá lo nombran como S, pero viene siendo el que ya le mencioné, SP, que es el stack pointer, ¿cierto? Entonces el registro S, el valor que tiene el offset en memoria, es decir, la dirección de memoria o el byte de memoria al que apunta ese registro SP, va a contener el bit alto del registro PC hasta este momento, que es lo que yo le mencionaba, que está empujando el registro PC a la pila. Luego el registro S-1, ya les voy a explicar por qué S-1 va a tener el byte menos significativo de ese program counter, es decir, el byte menos significativo de la dirección actualmente cuando se está ejecutando el BRK. Este S-1 es porque la pila, volvamos acá al gráfico, la pila tiene una manera de trabajar un poco diferente o a lo convencional, y es que el registro program counter, cuando se empuja un valor a la pila, es decir, cuando el valor al que apunta ese registro de pila almacena un valor, automáticamente se decrementa en 1 este puntero. Es decir, siempre vamos a apuntar al tope, es decir, a 1FF, es decir, acá al máximo, antes de esta línea, ¿cierto? Y cuando vamos empujando valores, este puntero de pila va a ir decrementando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Eso
da la sensación de que estamos trabajando una estructura de datos basada en pila. Es decir, que el registro al que está apuntando ese registro siempre va a ser el último que agregamos, el más reciente que agregamos. Entonces, en caso tal de que nosotros queramos recuperar el último valor de la pila con alguna instrucción que tenga ese propósito, que más adelante veremos esas instrucciones, siempre nos devolverá el último valor que está en la pila o el último valor que nosotros agregamos a ella. Entonces, para resumir, el stack pointer siempre va a ir decrementando porque se va a ubicar en el último valor posible, en el 1FF, y así va a ir decrementando hasta cuando sea necesario. Entonces, por eso acá la documentación también nos muestra que es S-1. Entonces ya en S-1 va a estar el byte menos significativo de la instrucción actual del program counter, que sería PCL. Luego S-2 va a tener el registro de estado, que es el registro P. Como es un byte, entonces solo necesitamos ubicarlo en S-2. Y luego lo que nos dice la documentación, que el program counter ahora, ya como lo empujamos a la pila, lo vamos a reemplazar por otro valor. ¿Cuál es ese valor? El valor que me dicta esta dirección de memoria. Acá lo vemos también, muy claro. Entonces el FFE va a apuntar al byte menos significativo de esa dirección de memoria y va a ser cargada en el PC. Y el FF va a tener el byte más significativo de esa dirección que va a ser asignada a PC. Entonces, con estas últimas dos, lo que logramos es que el procesador redireccione su ejecución a la dirección que nos indica esta dirección de memoria. Entonces ya vamos a ir viendo muy claro, pero esas son las aclaraciones que quería hacer para la instrucción BRK. Como vemos, es una instrucción un poco diferente, pero se sale de lo convencional que hemos venido trabajando. Es muy claro es muy importante también tener en claro todos estos detalles, porque estos detalles son los que nos aseguran la fiabilidad de nuestra emulación. Entonces también es bueno, yo antes de tener algunas sesiones, por ejemplo, planteo cuáles son las instrucciones que voy a emular. Y si son instrucciones que no tengo muy en claro de cómo realmente funcionan, me pego una estudiadita previa a los streams o en cualquier tiempo libre, interiorizo algunos de los aspectos que no tengo muy claros y ya cuando llegue al stream ya pues comparto estas menciones o estas aclaraciones para que la instrucción pueda ser emulada de una manera mucho más correcta. Entonces vamos a ello. Lo que sí no cambia es pues nuestra manera o el flujo que venimos trabajando. Este documento ya lo podemos cerrar. Y ahorita nos vamos al editor. Hola Leonardo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Apenas vengo a ver el mensaje. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Nos vamos a ir bueno, probemos otra vez de que las pruebas estén bien. Acá ejecutamos el comando y las pruebas están corriendo satisfactoriamente. Lo que vamos a hacer es irnos al módulo de pruebas de las instrucciones. Instrucción text. Voy a cargar acá el modo Zen. Y nos vamos a ubicar al final. Acá sí no voy a copiar casos previos, porque esta sí difiere un poco de las anteriores. Pero lo que sí voy a hacer es crear una prueba que va a ser emulate de BRK instruction, ¿cierto? No tiene ningún modo de direccionamiento en particular. De hecho, si es uno, que es el implícito. Entonces yo creo que vale también la aclaración ponerlo en la prueba. Instruction with... No creo que sea necesario especificarlo, porque pues como solo hay una instrucción para este caso de la instrucción BRK, entonces no vale la pena mencionarlo. Entonces de BRK instruction, ¿cierto? ¿Qué más le agregamos a esto? Yo creo que nada más por ahora.
Creamos una función anónima. Y aquí vamos a escribir nuestra prueba. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Como vamos a empujar el valor del program counter y del registro de estado a la pila, tenemos que asignarle unos valores previos, ¿cierto? Entonces podríamos empezar creando esos valores previos. Entonces, uno para el PC address. PC address, escogemos un valor arbitrario de ejecución, ¿cierto? Desde que se respete el rango máximo direccionable por el procesador. Vamos a asignarle un valor al procesor status. Para esto creamos un... A ver cómo lo nombro. Procesor status, que va a ser el valor para el registro P del procesador, que es el que asigna los valores a las banderas, ¿cierto? Las banderas de estado. Entonces P status va a ser un byte arbitrario. Podríamos escoger... Es que no sé si... Bueno, yo creo que acá lo mejor es ponerlo en notación binaria para reflejar nuestras intenciones. Porque como necesitamos setear luego el break command, necesitamos asegurarnos de ello. Entonces tenemos acá, bueno, ¿dónde podría ver esto? Ah, bueno, acá tenemos, me podría apalancar de esta ayuda que tenemos acá, que es el CPU flags, que nos dice qué índice corresponde. Y el break command es el bit 4. El índice 4, es decir, sería el bit número 5. Este del decimal mode flag es un flag o una bandera que se omite en esta arquitectura de la Nintendo. Eso también lo expliqué en sesiones previas, y es que una de las diferencias entre el procesador 2A03 que usa la Nintendo y el 6502 es la carencia del modo decimal binario, creo que se llama así, del BSD. Y es un modo que tiene el procesador 6502 y utiliza esta bandera para tal fin. Entonces, esta solo la tenemos ahí declarada por propósitos informativos, pero no es que lo vayamos a necesitar. Entonces la instrucción BRK, si vamos a utilizar este break command, entonces por eso es que quiero expresar el valor al procesor status con notación binaria, ¿cierto? Entonces tenemos... que el bit 7, bueno, podríamos asignar intercalados. Acá tenemos los últimos 4 bits, ¿cierto? Y los menos significativos, bueno, acá el quinto ya sería este. Entonces el break command va a estar en 0, ¿cierto? Y los 4 que restan, bueno, acá el decimal flag. Luego corresponde el interruptor flag, pongámoslo a 0. Y el 0 flag y el carry flag, si podríamos ponerlo a 1 como para probar. Entonces tenemos el carry flag, el 0 flag, el interrupt flag, el decimal mode flag. El cuarto y el quinto, ese es el break flag, que una vez empujada la pila debes tener todos estos mismos valores, pero esta donde está ubicado el cursor debe estar asignado a 1, que es el que va a modificar cuando se empuje este valor a la pila. Por eso es que quería escribirlo en esta notación. Listo, ya tenemos los dos valores iniciales. Entonces acá lo que podríamos hacer es realizar una asignación directa
tanto a cpu.setRegister. Entonces sabemos que accedemos a él con CPU registers, especificamos el registro que vamos a modificar y aquí vamos a modificar el registro P, al cual le vamos a asignar P status, ¿cierto? Ahí está. Lo mismo para setRegister, vamos a acceder al program counter a PC y le vamos a asignar PC address para que previo a la ejecución de la instrucción BRK ya tenga el estado que necesita. Entonces ese sería las asignaciones previas. Tener el program counter con un valor y el registro P con otro valor. Listo. Otra de las precondiciones que necesitamos es tener alojado una dirección arbitraria, que es la dirección donde va a ir el flujo del procesador una vez ejecutada la instrucción BRK. Tener esa dirección almacenada en esta dirección de memoria. Y si bien vemos también en esta documentación nos expresa de que el primer valor va a ser el byte menos significativo y el otro el byte el más significativo. Esto quiere decir que respeta pues también el endianness del procesador, que sería little endian. ¿Qué quiere decir esto? Que los bytes menos significativos irán primeros que los bytes más significativos. Concluyendo un poco de eso, sería como decir que vamos a empujar la dirección de memoria invirtiendo los bytes. Eso sería como el endianness del procesador. En este caso, el little endian. Y muchas de las arquitecturas de procesador usan esta característica para alojar valores de más de un byte en memoria. Y eso se conoce como el endianness, en cómo el procesador empuja estos valores a la memoria. Entonces tenemos que el vector, acá lo llaman como el IRQ interrupt vector, te lo vamos a llamar así, IRQ interrupt vector, va a ser una dirección arbitraria. Escojamos 2A 3F, una dirección arbitraria dentro del rango, y esta dirección la vamos a empujar. Acá yo tengo una función. Acá voy a ponerme CPU. La voy a cargar acá al lado derecho. Y acá tengo que esta función de put memory value. Acá la tenemos. Recibe como argumento la dirección donde quiero alojar ese valor. Luego el valor que voy a almacenar. Y el tamaño en bytes que va a tener ese valor. Miren que por default especificamos byte porque es el mayor uso que tiene el procesador, pero cuando queremos empujar 2 bytes, acá podemos ver en la condición que si el tercer argumento es CPU size word, CPU data size word, es decir, una palabra o 2 bytes, entonces hace esto que acabo de explicar del endianness. En la dirección de memoria que recibe, que es el previo acá a la instrucción, va a poner el primer byte, que sería el byte menos significativo. Y en la dirección +1, el byte más significativo, con ese desplazamiento de bits hacia la izquierda. Esto también ya se trabajó en las sesiones previas, perdón, el desplazamiento hacia la derecha, para correr el byte más significativo hacia la derecha y poderlo almacenar allí en esta dirección de memoria. Entonces quería retomar esta función porque esta función ya la creamos y nos permite empujar más de un byte también a la memoria. Entonces vamos a ello. Tenemos aquí put memory value. Tenemos que el primer argumento sería la dirección.
Entonces la dirección, yo por acá, para no quemar o hardcodear la dirección, yo también tengo una estructura de datos que estoy utilizando en el procesador que se llama Memory Map. Y aquí yo estoy alojando direcciones de memorias o el mapeo de memoria en particular del procesador, como para tener referencias. Entonces acá yo voy a poner algo que se llama, no sé si llamarlo IRQ, ¿sí? IRQ vector. IRQ vector, que corresponde a la dirección de memoria FE, ¿cierto? Entonces el vector IRQ va a estar ubicado en esa dirección. Entonces CPU Memory Map, bueno, acá ya puedo cerrar. Y allí es ese valor que le pasaré como argumento. Yo creo que acá ya la tengo cargada, Memory Map. No. Memory. Porque no me sale, sí, lo acabé de abrir. CPU. Ah, es más, ese archivo está mal escrito, con razón. Aprovechemos también para renombrarlo. ¿Cómo lo renombro fácilmente? Rename. Memory Map. El Visual Studio Code debería actualizarnos las referencias donde se esté utilizando. Igual en caso tal, las pruebas nos dirán si hay algo malo. CPU Memory Map. Yo miro si acá está importado CPU Memory Map. No está importado. Entonces lo que vamos a hacer es importarlo. ¿Cómo es que hago un import? Bueno, es que yo tengo un snippet que me hace un... Creo que es este. Import destruction, ese de acá. Bueno. Entonces esto está en const... En CPU lib, CPU const, CPU memory map. Y este va a ser CPU memory map. Lo vamos a importar de esta manera. Y aquí, donde tenemos que pasarle el argumento memory, me fue el cursor, memory map, vamos a elegir el IRQ vector, cierto, que es esa dirección que acabamos de incluir allí. Luego el otro argumento va a ser el valor o la dirección que queremos empujar allí, y va a ser IRQ interrupt vector. Ese vector que viene siendo, el vector también viene siendo como un sinónimo de dirección o puntero. Y luego el otro parámetro, CPU data size, acá vamos a decirle que va a ser word, que vamos a empujar una palabra o un tamaño de 2 bytes. Acá tenemos los 2 bytes de la dirección. Miremos que no hayan errores por acá. Ahí quedó correctamente. Acá puedo cerrar ya esto, es que me gusta tenerlo bien centrado. Y con esto tenemos ya las precondiciones, ¿cierto? Ahora ya sigue la ejecución. Entonces para la ejecución tenemos que armar la instrucción, ¿cierto? Recordemos que se arma con el opcode, que es el 00 del BRK, acá la tenemos, el 00, seguido de un byte arbitrario, porque ya hemos visto que la documentación, esta nos dice que es un byte, pero no es así.
realmente son 2 bytes. Que el segundo opcode puede ser un valor cualquiera porque se va a omitir. Pero entonces podríamos ponerle para no alterar como mucho el resultado, podríamos poner el máximo representable por un byte, el FF. Y ya vamos a ver por qué 2 bytes esta instrucción y no 1. Listo. Una vez armada la instrucción, acá recordemos que estamos creando el caso de prueba para luego pasar a la implementación, ¿cierto? Entonces, luego de este CPU Memory Value, de ingresar estos valores y las precondiciones, ya podríamos ejecutar dicha instrucción. Le pasamos la instrucción a la CPU, ¿cierto? Con esto ya la debe ejecutar. Y ahorita viene ya lo bueno y son las aserciones que debemos hacer sobre esa ejecución o sobre esa implementación. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos averiguar? Sabemos que la instrucción cuando se ejecute, es decir, cuando se ejecute ese byte 00, ese opcode 00, en la pila deben haber 2 valores. Uno, el program counter actual, ¿cierto? Que sería este PC address. Y otro, el valor del registro P, que es este de aquí, con el aditivo de que el bit para el break command que viene aquí, que está como 0, va a estar a 1, ¿cierto? Eso nos dice la instrucción. Entonces ese valor también debe estar en la pila, el PS status. Adicionalmente, el valor actual del program counter, una vez ejecutada la instrucción, es decir, una vez estos valores ya estén en memoria, y cuando se ejecute el nuevo valor de PC, debe ser el valor del IRQ vector, que es este, de acá. Entonces esas son las aserciones que nos interesan hacer. Podríamos añadir otra para evaluar el valor del break command, de que se esté seteando a 1 correctamente. Entonces vamos a realizar estos casos de prueba, ¿cierto? Acá realizamos un spec donde vamos a evaluar, evaluemos primero el valor del PS status. A ver, ¿cuál podríamos evaluar primero? No, evaluemos primero los valores en la pila, es decir, que los valores se hayan empujado correctamente. La instrucción nos dice el orden también en el que se van a empujar. Acá lo vemos claramente. Y es, primero se va a empujar el valor del PC, que son estos dos ciclos de aquí, estos 2 ciclos de reloj. Entonces primero se va a empujar el PC, ¿cierto? Luego se va a empujar el registro P, que lo vemos aquí. Entonces, una vez ejecutada la instrucción, en el tope de la pila debe estar el registro P, porque es el último que se ingresó. Ya vimos la estructura de datos como la maneja el procesador, que es como una pila, por eso el nombre de stack, porque es una pila o una estructura de datos que simula una pila donde el primer valor que entra será el último en salir, y el último que entra es el primero en salir. Esa es como la analogía, pues, que nos da a entender esta estructura de datos. Entonces, según esto, bueno, acá importante, se nos olvidó asignar el valor al puntero de la pila, ¿cierto? Y la documentación también en otros textos nos dice que puede ser un offset cualquiera. Eso va en decisión del programador para esta arquitectura, pero siempre ese valor el procesador lo va a interpretar como un valor relativo al valor que ya le mostré, que comprende entre 100
y 200 en notación hexadecimal. Entonces otro valor que podríamos agregar a este CPU Memory Map podría ser, tenemos la página 0 y podríamos agregar uno para el stack, ¿cierto? Y el stack, bueno, acá sí es importante, bueno, el stack lo vamos a manejar como una dirección base que comprende entre 100, ya sea que el valor del registro de puntero de pila sea un valor, por ejemplo, de 23, entonces ese valor estaría apuntando a 1,23, ¿cierto? Entonces esa sería la analogía. Ese sería el valor base de la pila. Bueno, recordemos que son 2 bytes. Entonces nos falta el 0 de aquí, que complete esos 2 bytes. Y con esto queda todo correcto. Acá tenemos entonces ya otro valor en el mapa de memoria, que son valores que nos sirven de utilidad de referencia nada más. Pero otro importante es ese valor, que es otra de las precondiciones que nos faltó. Lo podríamos poner por aquí. Y es el valor para el stack. Stack. Podría llamarlo como ese pointer, ¿sí? Como el stack pointer. Y acá podríamos asignarle el valor máximo. Podría ser FF. Para que podamos utilizar todo ese rango que nos provee la memoria RAM o el procesador para la pila. Porque recordemos que al yo asignarle FF estaría direccionando la memoria 1FF. Entonces como la pila va a ir decrementando, ¿cierto? Entonces podríamos llegar hasta 100. Entonces allí con esto logramos de que podamos abarcar todo el rango que nos permite la pila. Entonces podríamos ponerlo en FF. Entonces esta precondición también debe estar asignada. Y sería lo mismo de aquí, pero para el registro SP, que es este de aquí. Y el valor sería ese stack pointer, que sería el S pointer que definimos aquí, ¿cierto? Listo, con eso ya la pila tiene cómo trabajar también, hacer sus cálculos. Vemos que esta instrucción se sale un poco de lo convencional porque está manejando muchas más condiciones, mucha más lógica. Y es chévere. Listo. Bueno, ya teniendo ese tema claro, entonces, una vez ejecutada la instrucción, podríamos también hacer otra aserción sobre el valor del stack pointer, ¿cierto? Pero primero concentrémonos en los valores. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Tengamos un valor de memoria, que sería este getMemoryValue. Esta función la voy a enseñar acá. Acá tenemos el getMemoryValue from addressing mode y tenemos el getMemoryValue, que es lo opuesto a putMemoryValue, ¿cierto? Le indicamos una dirección de memoria, el tamaño que queremos obtener y nos obtiene el valor. Entonces este segundo argumento nos va a servir para recuperar los 2 bytes del program counter, ¿cierto? Pero como vemos en la ejecución, el que va a estar apuntando el programa, el stack pointer, va a ser el registro P, que es el último que se ingresó. Entonces acá deberíamos de hacer el cálculo manual, porque pues obviamente todavía no está la implementación. Entonces sería la dirección 01 F menos, entonces como el procesador debe empujar el PC, entonces va a ser F, en FF va a estar el byte menos significativo y en FE
va a estar el byte más significativo. Entonces sería FF menos 1, FE, ¿cierto? Y para el program counter, ese lo va a almacenar en FD, ¿cierto? Que serían los 3 bytes que vamos a agregar. Los dos para el program counter y el del procesor status. Entonces sería FF menos 3. Esto nos da un valor de FD, ¿cierto? Bueno, en realidad viene siendo 2 porque ya el procesor status ya está apuntando al valor máximo. Simplemente hace un decremento, va haciendo los decrementos sucesivos. Acá voy a abrir un archivo nuevo. Y lo que quiero decir con esto es esto. Tenemos que la pila va a comprender el rango de 0x 01ff a 0x0100. Pero como la pila va decrementando, entonces lo voy a utilizar así. Entonces en este valor va a estar almacenado el PCL, que es el byte menos significativo de PC, y en 0x01 FE va a estar PCH, ¿cierto? Que es lo que nos muestra la documentación, solo que acá se ve un poco más la intención de cómo la estructura de datos para la pila puede estar trabajando. Y miren que en 01FD ya va a estar el valor del registro P. Entonces en 1FD quiero consultar ese valor. Y como por default quiero que solo sea un byte, no necesito pasarle el segundo argumento. Entonces yo quiero que ese valor, o debe ser ese valor, al mismo del procesor status, con la variante que ya mencioné en la documentación de que el flag para el break coma va a estar a 1. Entonces sería este mismo valor de acá. Acá, verán, yo me ubico al final. Sería este mismo valor con la variante de que el byte 5, que es el que corresponde al break command, acá lo muestro otra vez, CPU flags, el break command es el índice 4, ¿cierto? En este caso el bit 5, y ese bit de derecha a izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, sería este de acá. Entonces lo reemplazamos por un 1. Y ese es el comportamiento que me dice, perdón, que debe tener el procesador. Empuja el procesor status con la variante de que ponemos esta bandera a 1 también. ¿Para qué hace esto el procesador? Para que cuando retorne el flujo de su ejecución, las instrucciones que siguen puedan saber si el procesador entró a una instrucción BRK o ejecutó una interrupción forzada. Es muy útil por eso. Listo. Teniendo eso en mente, ya tenemos la aserción para el procesor status referente a su valor en la pila. Ahora sería otra para el valor del procesor del program counter. Entonces hacemos una aserción, recuperamos un valor de memoria, get memory value. ¿Y cuál dirección en este caso? Ya sería el tope de la pila, que sería 1FF. Pero acá sí vamos a utilizar el CPU data size para indicarle que me traiga dos valores. Dos valores. Miremos un segundo cómo está esa implementación, porque tengo la duda. No, yo quería abrirlo en este panel de acá. Si tengo la duda.
Acá es donde está concatenando los dos bytes. Concatena el del byte menos significativo más el byte más significativo con su correcto desplazamiento. No, sí está saldada mi duda. Y es que quería indagar si el valor que me retorna lo devuelve con los bytes inversos, con su endianes, como ya hemos visto, o si ya es el valor correcto como nosotros lo podríamos interpretar. O sea, es decir, con el mismo valor que nosotros le empujamos y no con los bytes invertidos. Entonces tenemos que este valor debe ser el mismo que le asignamos acá a PC address. Entonces podríamos usar ese mismo valor, ¿cierto? Porque nos interesa que sea la misma. Acá no utilicé pstatus porque vemos que varió en un byte, ¿cierto? Que es el del break command, que es el 1, 2, 3, 4, 5, este byte de acá. Pero para este sí puedo usar la misma variable porque es la misma que debo recuperar. Pero miren que aquí ya estoy indagando, es relativo a la pila, ¿cierto? Un valor de la pila, porque esa es la implementación que debe hacer el procesador. Vemos que este caso de prueba está siendo complejo. Está siendo robusto más bien, más que complejo. Está siendo robusto y ya con eso podríamos luego pasar a la implementación. Luego de indagar por ese program counter, podría indagar por el valor del stack pointer. Entonces, una vez ejecutado ese, te voy a obtener un registro. Get register. No tengo un... Tengo set register, pero no get register. Ay, Dios. Me va a tocar acceder de la manera poco ortodoxa. Pero eso sí deberíamos cambiar. Pero venga, yo sí tengo esta CPU. Miremos que exportamos. No, sí estamos exportando solo la colección. Entonces me basta con eso. CPU Reg, el stack pointer debe tener un valor de... Entonces sabemos que el último valor, cuando los valores que se van a empujar una vez ejecutada la instrucción, son 3 bytes. Entonces ya debe de estar apuntando a 0x. Acá lo vemos donde está apuntando el del SP. Este de aquí, 0x1fd, que es el último. Acá lo que podría hacer es bajar más bien este. Bueno, no importa. No, que quería darle un poco más de orden. 0x1fd. Y ese es el valor que va a tener el registro de SP una vez ejecutada la instrucción. Porque recordemos, su valor inicial fue 1ff, pero fue decrementando a medida que fuimos empujando valores a la pila. Hola Asia, ¿qué más? ¿Cómo está? Apenas veo el chat, a veces me entretengo demasiado. Listo, entonces tenemos acá 1fd. Entonces ese es el valor que debe tener el registro de stack pointer una vez finalizada la ejecución. ¿Qué más debemos indagar? Debemos indagar por el valor del PC, del program counter, y es el valor nuevo que va a tener, ¿cierto? Entonces tenemos que va a ser un expect que vamos a preguntar por el registro PC, y ese valor y este registro debe tener un valor de ¿cuál es el valor? Ya sabemos cuál. El valor del IRQ interrupt vector, que es el donde él debe retornar la ejecución. Acá creo que se me escapó algo.
Sí, señores, se me escapó algo, pero ya lo voy a mencionar. Por ahora, el nuevo valor de PC debe ser ese IRQ interrupt vector, ¿cierto? Que es donde nosotros queremos redirigir la dirección del flujo del programa una vez lanza la interrupción. Listo. Lo que se me escapó fue lo siguiente. Es que cuando nosotros empujamos a la pila el program counter, ese program counter va a estar almacenado en la pila, valga la redundancia, en la memoria. Es con el objetivo de que cuando se finalice la ejecución de esta rutina del vector de interrupción, él va a retornar a la instrucción inmediatamente, a la instrucción que le sigue, donde nosotros ejecutamos la instrucción BRK. ¿Qué quiere decir esto? Ya les voy a mencionar acá. Acá ya quedó claro el tema de cómo se empujan los valores a la pila. Pero lo que quiero decir es que supongamos que estamos en la dirección de memoria 2A00 y allí tenemos la instrucción BRK. Esa instrucción ya sabemos que tiene un opcode 00. Pero acá voy a escribir la dirección que sigue y otra dirección que sigue. La documentación nos dice que realmente esta instrucción ocupa 2 bytes, es decir, que ocupa tanto el byte del 00 como el byte siguiente, que ya hemos visto que este byte es ignorado. Acá le podemos asignar cualquier valor, va a ser ignorado por la emulación, pero el program counter, una vez lee los datos de esta instrucción, tanto este como el que está ubicado en la dirección inmediata, en la que sigue, cuando lee estos datos, él va a sumar 1 para leer luego cuál instrucción es la que sigue después de este BRK. Es decir, va a posicionarse en 2A02. ¿Cierto? No va a ser en 2A00 porque si el valor que empujamos a la pila va a ser 2A00, en este caso particular que estoy planteando acá, cuando retornemos del IRQ vector, él va a ejecutar otra vez el BRK. Entonces no tiene sentido, sino que él tiene que apuntar a la instrucción que sigue. Pero entonces por eso recalqué en la documentación que nos menciona de que realmente esta instrucción BRK tiene un tamaño de 2 bytes. Es por esto, porque el procesador va a leer los datos de la instrucción y pues también tiene que hacer el desplazamiento para apuntar a la instrucción que sigue. Entonces, en pocas palabras, el valor que nosotros vamos a empujar del program counter debemos sumarle 2, ¿cierto? Al valor actual. Entonces, cuando empujemos ese valor en memoria, acá en las precondiciones, no, pero en la precondición del program counter, pues sí debe tener el que apunte a la instrucción BRK, que es el que nosotros definimos aquí para PC address, ¿cierto? Acá ya lo tenemos, espera, se me escapa, para el PC. Pero cuando se ejecuta la instrucción, ese valor no debe ser el mismo, sino 0.2. O sea, sumándole 0.2, sumándole 2 bytes. Sumándole 2 bytes, que si volvemos al esquema de pila que teníamos acá, sería algo como esto: el byte menos significativo más 2. Sería eso. Entonces lo que podríamos hacer para realizar ese spec, porque pues la implementación es la que se va a encargar de sumarle ese 2, ¿cierto? Sería, acá ya tenemos la instrucción del program counter, pero también, bueno, pero es que viene siendo, es esta de acá, es correcto, es esta este spec de aquí, que es el pregunta por ese valor. Se me había escapado que ya lo habíamos hecho. El 1FF, vamos a obtener los 2 bytes de ese PC, pero ya no debe ser PC address, sino que ese valor debe ser PC address más 2.
¿cierto? Para que ese valor cuando se recupere ya pueda apuntar a a la instrucción que sigue, a la actual. Y así el procesador pueda retomar su flujo normal. Entonces debe ser más 2. Ya lo expliqué acá, ¿cierto? Entonces teniendo eso claro, venga, yo cierro acá. Teniendo ese esquema claro, que es lo mismo que nos menciona la documentación, listo, yo creo que con esto ya tenemos los casos que nos interesan. Repasemos a ver si es así. Necesitamos saber cuál es el valor del, del registro P en la pila, que es este de acá, con la variante de que debe tener asignado el bit del break command a 1. También el CPU, el PC, el program counter, más 2, ¿cierto? Que es la dirección a la que va a apuntar cuando retorne esa subrutina. Y la dirección en la pila va a estar almacenada aquí. Tenemos que el program counter debe tener este valor. Esta la podría ordenar aquí. De 1FD, una vez la ejecución, porque empujamos 3 valores. Entonces debemos llegar hasta ahí. Y la última es la del program counter nuevo, ¿cierto? O sea, cuando ingresó a la subrutina, cuando ejecutó el break command, ya el procesador debe estar ubicado en este vector de interruptor, en este vector de interrupción, o más bien en la dirección en la instrucción a la que apunta ese vector de interrupción. Listo, yo creo que esas aserciones serían las correctas. Ah, bueno, podría también. Ah, no, pero es que acá ya no nos compete. Estaba pensando en indagar por el bit en específico del break command, pero como todavía no hemos retornado, pues todavía no tenemos este valor en el procesor status. Eso ocurrirá cuando retornemos de esa instrucción. Hay una instrucción en particular que nos hace eso, que es devolvernos la ejecución de una subrutina, y el RTI que nos retorna es de una interrupción. ¿Dónde está RTI? Acá la tenemos. Es usada al final de una interrupción, ¿cierto? Del procesamiento de una interrupción, de una rutina. Entonces, esta sería la instrucción que nos permite devolverle el control al procesador, al programa normal, a la ejecución normal, para salir de la rutina de interrupciones. Entonces, esta sería prácticamente lo opuesto al break command. Entonces, esta ya la que se encarga de recuperar esos valores de la pila y retornar la ejecución normal del programa. Que se me hizo esta instrucción, aquí está. Volvemos aquí a Vereca. Entonces ya con esto tenemos las aserciones que necesitamos. Ahorita sí, ya podríamos pasar a lo que realmente importa, y es la implementación. Listo. Para ello, primero ejecutemos las pruebas. Vemos que falla, ¿cierto? Cuatro fallaron. Porque 4 sí, no he modificado. Ah, ya quiero saber qué pasó.
Es este de acá, claro, sí. El nombre del archivo que modificamos. Pero ¿por qué no me está mostrando el archivo? Ese archivo, ¿por qué me sale como muy...? Ah, bueno, sí, el Visual Studio Code me abre los archivos cuando fueron reemplazados. Los que fueron reemplazados y yo debo guardarlos. Yo me cercioro acá. Bueno, este ya no lo necesito. Yo cierro estos de acá. BPL. Esto me dice que fallaron dos. ¡Tatarán! Aquí lo tenemos. Memory Map. Creí que el Visual Studio Code me iba a reemplazar todas las referencias, pero no fue así. Listo, con eso ya tenemos que nos falló solo el caso que nos compete y es el de la instrucción BRK. Acá lo tenemos. Listo, podemos volver a entrar al modo Zen. Y es el mecanismo que venimos siguiendo. Falla al intentar decodificar la instrucción porque pues no la tenemos presente. Entonces acá nos dice, no se puede leer la propiedad execute de indefinido. Esto ya sabemos qué es lo que concierne, y es que al decodificarla, acá lo tenemos en esta función de acá, él, dependiendo de la instrucción que le llega y del opcode, él va a la tabla de instrucciones y recupera esa instrucción. Pero como todavía no existe, pues entonces no va a estar indefinido. Entonces vamos acá, la ponemos al final y va a ser el opcode 00 para el break command. Eso ya nos lo da la documentación. Y vamos a usar el módulo BRK para ella. Como no existe, debemos crearlo. Copiamos acá esto, BRK, y tenemos, esto ya sabemos qué es. Lo que vamos a hacer es crear el módulo BRK, pero acá está la parte donde lo estamos inicializando. Le pasamos las dependencias, tanto de la CPU, la ALU, como las instrucciones. Y este CPU BRK es un archivo que debe existir. Acá lo tenemos. Lo importamos como BRK del archivo BRK. Acá yo creo que me voy a apoyar. Yo miro lib en instructions. Voy a
alguna que modifique estados, creo. Ah, bueno. Si se nos escapó algo en la prueba, acaba de caer en cuenta. Y es que la prueba sí debe preguntar por el estado del break command. La documentación también nos lo dice. Que el byte del break command debe estar a 1 también. Tanto después de ejecutar el break como en el valor del procesor status que fue empujado en la pila, ¿cierto? En ambos casos. Entonces acá podríamos hacer una aserción, añadirla antes de continuar, que sea expect, vamos a preguntar cpu.get cpu flags. Recordemos que esta función lo que nos hace es indagar por un valor específico de un flag. Entonces acá vamos a indagar por break command y ese valor debe ser 1, más bien así, 0x1. Miremos. Chucky 97 te está siguiendo. Hey, muchas gracias por el follow. Espero la pases chévere en esta sesión. Lo que estamos haciendo es construir un emulador para la Nintendo con JavaScript y la metodología Test Driven Development. Y en este momento vamos en una instrucción que se llama la instrucción BRK, que ha estado un poco sustanciosa. Y si quieres te invito pues a que te pases por el canal de YouTube, donde también he resubido las sesiones anteriores. Vale. Sí, Ale, con todo gusto. En el perfil de este Twitch, ahí está la sección de enlaces, el link al canal de YouTube. Y espero pues te guste el contenido pues, que he ido creando con esta serie de sesiones de la construcción del emulador. Espero puedas aprender algo y gracias por el follow nuevamente. Vale, seguimos acá. Entonces vamos a indagar por el CPU break command flag y debe estar a 1 una vez ejecutada la instrucción. Quiero validar acá. Es esta función que estamos usando de acá, pero no está acá. Ya me acordé que esta no está aquí, sino en la ALU. La ALU es la que tiene acceso a esta función de las banderas. CPU ALU. La ALU la tenemos también. Esta la podemos poner acá arriba. La ALU también la tenemos definida en el módulo de pruebas, que es una de las dependencias de la CPU. Y si vamos a la ALU tiene una serie de funciones que me operan con... Me hace lógica pues correspondiente a la ALU, como operaciones con los bits, obtener valores de los bits, desplazamientos y ese tipo de cosas. Acá tenemos otra que nos obtiene un valor con aritmética de signo, entre otras que ya hemos visto en sesiones anteriores. Entonces la que nos interesa es esta de getFlag, que lo que nos hace es retornarnos un valor específico o bandera de acuerdo al registro P, ¿cierto? Que es lo que queremos. Entonces vamos a indagar por el break command. Que el break command, si entramos a esta, nos dice que es el índice 04 o el bit 5. Listo, esta es una que se me había escapado, una aserción muy importante que se me había escapado. Podremos volver acá donde estábamos
Entonces, tenemos que al decodificar y no encontrar en la tabla de esta instrucción, pues va a crashear porque pues está indefinido. Entonces estamos importando el módulo RK, ¿cierto? Este archivo como tal todavía no existe. Lo vamos a crear y me voy a basar en alguna instrucción que realice cambio en el estado o en flags una vez ejecutada la instrucción. Puede ser cualquiera de estas que empiezan con A, porque recordemos que los branch o las instrucciones de salto no realizan cambio en el estado. Entonces reciclemos por ejemplo este ACL y lo vamos a renombrar como BRK. Es solo para llevarme el prototipo, por nada más. Entonces una vez eso, ya acá existe el módulo, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esta implementación y esta otra implementación, que es la asignación de estado. Y con esto tenemos el módulo exporta simplemente una función execute que recibe el opcode y el operando, que es el que se le envía en esta función de decodificación y ejecución. Acá, decode instruction execute, se le manda el opcode y el operando, ¿cierto? Usted estará llamando a esta función execute. Acá es donde realizaremos la implementación y posteriormente la actualización del estado. Ya veremos si necesitamos estos valores de acá.